Hay una película de Robin Williams en la que llevo varios días pensando. Good Morning, Vietnam. Para el que no la haya visto, le pongo un poco de antecedentes. Estamos en Saigón, en 1965, y el locutor de radio Cronauer, interpretado por Robin Williams, aterriza en el húmedo, caluroso y pegajoso Saigón. Le han encargado estar al mando de la radio y animar cada día la moral de las tropas desplegadas en suelo vietnamita. Enseguida, Robin Williams empieza con sus bromas habituales, con sus chistes, con sus voces, y empieza también a poner música inapropiada, entre comillas. Empieza a poner esa música de los 60, casi hippie diríamos, ¿no? Los Beach Boys, etc. Hasta le prohíben poner a Bob Dylan. Porque ese es el momento en el que empieza a friccionar con los altos mandos. Le consideran alguien irreverente, frívolo, que no es lo que esperan para una situación delicada como es la guerra de Vietnam. Pero luego, en cambio, todos los que han estado escuchándole durante mucho tiempo, todos los soldados, todos los que están de verdad jugándose la vida, suspiran por su vuelta, le defienden, porque consideran que ha hecho de algún modo que sus tantas horas de espera, tantas horas de angustia, tantas horas muertas han sido mucho mejor con su voz sonando de fondo, haciéndoles compañía, entreteniéndoles, animándoles y de algún modo haciéndoles sentir como en casa. Evidentemente, ni esto es Vietnam, ni yo soy Robin Williams. Pero sí que encuentro algunas similitudes entre ambas situaciones. No en vano, muchos líderes políticos estos días han utilizado un lenguaje bélico para referirse a esto a los que nos estamos enfrentando. Son, en definitiva, días raros en los que estamos atrapados en tierra de nadie, luchando contra un enemigo entre desconocido e invisible, esperando al mismo tiempo que ocurra algo y a la vez no queremos que ocurra nada y tememos por familiares y amigos. Cuando vi esta película de pequeño, recuerdo perfectamente en el salón de mi casa pensar, qué bonito hacer eso, ¿no? Animar a alguien en esas circunstancias a través de un micrófono, de unas palabras, de tu imaginación, de tu voz, sin recursos, sin nada, solo cada día con micrófono y tu actitud. Y gente al otro lado escuchándote, deseando escucharte. Hoy, casualidades de la vida, o no sé si son casualidades, soy yo el que tiene que estar aquí delante del micrófono y sois vosotros los que estáis al otro lado. Es más, vamos a intentar nuevas cosas, porque hay que adaptarse a las situaciones. Y si consigo, como hacía Robin Williams en la película, hacer sentir mejor, distraer, entretener o aliviar a una sola persona que está ahora en su casa, preocupada por el tema de salud o por las repercusiones económicas, por lo que sea, por la situación, si está angustiada y el podcast le anima o le entretiene, esa sería la mayor recompensa posible para alguien como yo, para mí, para Vanity Fair y para Seagrams. Porque nos vamos a seguir tomando nuestros chisporroteantes gin tonics. Ya me inventaré cómo, eso es lo de menos, pero no voy a fallar a mi cita, al momento, a mi Vietnam. Son momentos en los que hay que actuar. No te puedes quedar paralizado como un ciervo en la autopista iluminado por los faros de un camión. Y yo soy muy de quedarme paralizado ante los faros de un camión o de una carretilla. Siempre me ha pasado. Pero no puedo ser esa persona. Hay que hacer cosas, por pequeñas o improvisadas que sean. Porque en estas circunstancias lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que prudencia y paciencia. Y veremos cómo salimos de Saigón. Good morning, Vietnam!
Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Esta semana, antes de que todo se complicara mucho, se pasó por el Hotel Jorge Juan el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, un escritor al que siempre he admirado y he leído. Fue un gusto poder hablar con él, a pesar ya de la nube que se cernía sobre nosotros, pero no por ello dejó de ser una conversación que trató muchos temas sobre escribir, sobre diarios, sobre su padre, sobre la vida, sobre, como él mismo dice, sobre que la vida es un borrador en realidad. Un borrador que va a tener tachones, va a tener equivocaciones, pero siempre pasamos página. Y seguimos escribiendo porque la vida es eso, es un estreno continuo. No hay tanto lugar para ensayos, es un estreno diario. Creo que su forma de hablar, además, es un gusto, es un conversador maravilloso, porque tiene una voz dulce, tranquila, agradable y además, pues siempre tiene ideas en la cabeza en constante ebullición. Y por eso disfruté mucho hablando con él y estoy seguro que vosotros también. ¿Cómo estás, Héctor? Estoy bien, pero estoy también, pues, atónito, sorprendido, interesado con todo lo que está pasando. Son días raros, ¿eh? Rarísimos, rarísimos. Sí. Tú además acabas de venir a Madrid y te has encontrado con Sí. con la ciudad como si fuera el apocalipsis hubiera llegado, ¿no? Sí, llegué el martes, todo empezaba como a cambiar, pero el mismo día que llegué me dijeron no, mañana cierran los colegios, las universidades. Tenía una conferencia en la Complutense, por la tarde recibí el mensaje, no hay conferencia. Tenía una charla sobre Joan Margarit en Alcalá de Henares, no hay acto en Alcalá de Henares. Tenía presentación en la librería Alberti, no hay presentación en la librería Alberti. Tenía una serie de entrevistas, muchas las cancelaron. Te agradezco no haber cancelado esta. Lo único que resiste es esto. No sé por cuánto tiempo, no sé. Bueno, pero, estos hoteles concurridos. Exacto, esto es como un hotel, la película Hotel Ruanda, pues igual, ¿no? Afuera hay de todo, pero aquí aguantamos. Yo creo que se van a ir yendo los huéspedes poco a poco. Poco a poco, sin pagar además. Lo único es que, claro, te he leído tanto y he leído tus diarios que acabas de publicar, lo que fue presente, que me sé toda tu vida y me sé también que tienes una hermana epidemióloga. Entonces quiero que si tú tienes información de primera mano, que la compartas conmigo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagarle el volumen a este celular porque me temo que en cualquier momento llegan mensajes de mi hermana diciéndome que cómo se me ocurrió venirme para España. Ella me decía, no vayas, no vayas, no vayas. Ella lo vio venir de lejos. Sí, lo vio venir, pero no sé, yo no había podido presentar estos diarios en Bogotá y dije, pues por lo menos en España que los pueda presentar. Tampoco te han dejado. Tampoco. El destino No, ella dice ti. cosas interesantes como que está bien, a los niños no se les nota la enfermedad, pero los niños la transmiten. Entonces tampoco hay que confiarse tanto en dejarle a los niños a los abuelos. No hay que confiar en los niños, siempre lo sospeché. Parece que no. Te voy a hacer tenemos aquí una pequeña tradición que es hacer el cuestionario Proust de Vanity Fair. Sí. A ver por dónde respiran mis invitados, ¿no? Preguntas así de cuestionario Proust, a ver qué tal te desenvuelves. Empezamos, ¿vale? Bueno. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Un paseo por el campo con montañas, verdor, árboles, flores. Qué bonito. ¿Alguna preferencia de zona? ¿Por dónde me recomendarías? Bueno, hay una parte del mundo que es privilegiada y es el trópico en la alta montaña. Nunca hace frío, nunca hace calor, llueve lo suficiente pero no demasiado, entonces siempre está verde en cualquier mes del año. Maravilla. ¿Cuál es tu mayor miedo? Que les pase algo a los que más quiero, es decir, a mis hijos. Tienes dos, ¿no? Sí, Daniela y Simón. ¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de ti mismo?
el catolicismo que sigo teniendo dentro. ¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de los demás? Ese es difícil porque casi todo el mundo me cae bien. Pero tal vez la hipocresía. La hipocresía. Una persona viva a la que admires mucho. Sí. Se puede pensar, ¿no? Por supuesto. De hecho Porque no se estaba, anima mucho a eso. no estaba preparado. Eso es lo mejor, no está preparado para nada en la vida. Sí, una persona viva a la que admire mucho. Sí. Es que estoy pensando en la política, en la literatura, en los que conozco de cerca. No tiene mucho sentido decir a alguien que nadie conoce. Entonces, a mí me gusta Angela Merkel, no sé por qué. No, era la última persona que me esperaba como persona viva que admires. Yo también defiendo mucho a Angela Merkel, te diré, la verdad. Me ha parecido muy valiente en momentos en los que poca gente lo ha sido. Y no se le reconoce tanto. Tiene esa fama como de mujer de hierro y creo que es mucho más no es humana Margaret de lo Thatcher, que... no, es una conservadora Coherente. muy ¿sabes? coherente. Una conservadora muy liberal, además. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Aparte de publicar los diarios de tu vida durante 25 años, que me parece ya de por sí bastante extravagante. Ponerme túnicas negras cuando estoy en la finca y asustar a los niños. No voy a indagar más ahí. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Estoy atónito y curioso porque en mis 61 años de vida solo había vivido una epidemia en los libros y ahora la vivo en vivo y en directo en uno de sus focos más importantes. Entonces, atónito. Sí, desde luego, como estamos todos. ¿Tuviste un mentor que te cambiara la vida, que te marcara un punto de inflexión a la hora de escribir o a la hora en general de comportarte en la vida? Sí, tuve dos. Son dos amigos que me dejó de herencia mi padre. Él no me dejó herencias materiales muy importantes, pero me dejó de herencia dos amigos suyos a quienes está dedicado El olvido que seremos. Son Alberto Aguirre y Carlos Gaviria. Salen mucho en tus diarios. Salen eso. ellos, sí, salen en Mucho. los diarios. Se me murieron ya, pero me ayudaron mucho a escribir. Es bonito eso, cuando es alguien muy cercano y dices, se me murieron ya, ¿sabes? No los pude retener mucho más. ¿sabes? Sí, es que no es que se murieran allá por allá, solo se me murieron a mí. Sí, se me murieron a mí. ¿Cuál consideras que es una virtud sobrevalorada? Una virtud sobrevalorada. La piedad religiosa. Es muy duro con el... Es que, se nota esa confrontación de la que mencionas. Es decir, a mí me gusta mucho la gente que vive, por ejemplo, el cristianismo, lo vive en la generosidad, en el amor al prójimo, en el perdón. Pero no me gusta nada la gente que exhibe su creencia en la piedad. Es que es como el personaje de Molière, ¿no? Que es siempre, o como en los países islámicos, los políticos que tienen en la frente una especie de callo, que es de tanto arrastrar la frente contra la alfombra. En Egipto le dicen la tzibiba, que es la uva, como una uva pasa. La uva pasa. Ese exhibicionismo de la fe es lo que me molesta. Y desconfías, ¿no? Como eso lo dice siempre mi padre, me dice, desconfía de los que en una mano tienen el rosario y con la otra te apuñalan, ¿no? Exacto, es que esa es la cosa, sí. Entonces lo duro es más con la piedad, porque yo soy un ateo manso, no soy un ateo militante. Sino los que creen que Dios los prefiere por el simple hecho de que creen en Él. Ya.
¿Y por qué va a preferir Dios a los que creen en Él? Sí, eso también Eso lo decía Humberto Eco. Tú has leído mucho a Eco, lo dices en tu Sí. diario. Y eso siempre me hace gracia, lo decía Cruyff, creo, en el fútbol. Decía, ¿cómo es posible que los 22 jugadores que salgan al campo todos rezan? Y dices, entonces quedarían 0-0, ¿sabes? Porque Sí, si crees que sí. alguien va a intervenir por ti y te va a ayudar a ti porque tú has rezado solamente por ese acto. Sí, los que hacen goles, que luego se arrodillan, bueno, en fin. Pero es curioso. Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que creer que tienes una potencia sobrenatural que te está ayudando, yo sí creo que a algunos les ayude a jugar mejor. El problema es los que no creemos que alguien nos ayuda, pero a ellos puede que les ayude. Y también tienes ahí, en el olvido que seremos, lo mencionas, ¿no? Que tú tuviste problemas, o sea, tu padre tuvo problemas cuando se encontró con periodistas o columnistas relacionados con la iglesia que le criticaban mucho, y entonces eso generó conflictos también con tu madre, que tu madre la había criado, ¿no? El arzobispo. Que era su tío, el arzobispo, ¿no? Sí. Y ahí lo hablas con cierto dolor, ¿no? De cómo cómo les quisieron confrontar, ¿no? De mala manera, además porque el arzobispo estaba ya mayor y jugaron un poco por la espalda, ¿no? Sí. Lo engañaron para que firmara cartas contra mi padre. Eso que es muy doloroso para tu madre, eso. Sí, fue tremendo. Muy doloroso. Sí. ¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre? O en una mujer, por supuesto. ¿En un hombre o en una mujer? Sí. La capacidad de sobreponerse a los contratiempos, a las desgracias, a las penas. Como no quedarse ahí, no hundirse, sino... Hay una palabra muy fea, pero la voy a usar, muy fea, porque no me parece que sea castellana ni castiza, que es resiliencia, pero es la capacidad como de doblarse pero no quebrarse, de no hundirse. Me gusta. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? Turín, 1983. A punto de empezar tus diarios, ¿no? Un poquito antes. Sí. Sí, creo que fui muy feliz ahí. En Turín, que estabas en la universidad, ¿no? Estaba estudiando, letras. Uh-huh. Porque además has vivido en muchos sitios tú, ¿no? Sí, bueno, la primera vez que salí de mi país viví en México 1 año, después viví en Turín, y después en Verona, y 1 añito en Boston y 1 añito en Berlín. No está mal. Probaste un poco de todo. Sí. Y también en Madrid. En el 99. Sí. Uh-huh. ¿Qué palabras o frases utilizas con muchísima frecuencia, con demasiada frecuencia? Tal vez, quizá, no sé. ¿Qué talento te gustaría tener? Me encantaría tocar muy bien algún instrumento musical, piano, guitarra, algo. Hay un momento en tu libro, en tus diarios, de hecho, que me gusta, que es un poco lo que me gusta, los detalles cotidianos, ¿no? Sí. Y dices algo así como, no hay nada como despertarse, escuchar un poco a Mozart con un cappuccino y me parece como muy evocador. Y digo... Sí. Cuando conocí a este gran editor de Acantilado, ¿cómo se llamaba este gran editor de Acantilado? Que se murió, ¿no? Que se murió. Valcorba, ¿no? Valcorba era. Jaume Valcorba, sí. Nos entendimos perfecto porque él me decía que todas las mañanas oía una cantata de Bach. Y bueno, para mí, despertarme y poner música clásica en general, pero puede ser Bach, Mozart, o lo que mi hija odiaba porque la despertaban, los pajaritos, también es muy bueno. En Medellín, a pesar de ser una ciudad tan grande y tan contaminada, todavía está llena de pajaritos. Este trópico de alta montaña tiene muchos pájaros, de muchos colores y que además cantan. Es bonito. ¿Cuál es tu bien más preciado? Que no sea de seres humanos. Si es, bueno, uno nunca tiene a nadie. Mi bien más preciado. Mi bien más preciado. Algo que... ¿No tenías algo más también que...? Pero tú dirías, por ejemplo, el manuscrito de... De Javier Poncela. Sí. Bueno, quedémonos entonces en la bibliofilia.
mi primera edición de las obras completas de Machado, Qué bueno. ¿Y no tenías editorial Seneca. ¿Y tú no tenías algo de, no sé si me lo he inventado ya, un reloj que decías El que... reloj del arzobispo. Pero tenías que decías que tus hijos lo heredarán o algo así, que iban a Sí, heredar... es verdad, porque cuando el arzobispo se murió, mi madre se lo regaló a mi padre. Cuando mataron a mi padre, me lo regalaron a mí. Y claro, cuando yo me muera va a pasar a Simón, porque es un reloj de hombre. Pero sí, pero eso es más como un estandarte Sí, de que la familia sigue. la antorcha. Sí, la antorcha. ¿Cuál consideras que es tu mayor logro? Todavía no lo he logrado, pero lo que yo quiero es dejar un buen recuerdo cuando me muera. Un buen recuerdo, ¿eh? Parece fácil decirlo y complicado ejecutarlo. Sí, es que sí, hay gente que deja muy mal recuerdo. Yo no quisiera eso. ¿Pero no crees también que todos te quieren cuando has muerto un poco? Sí, al principio sí, pero Al después se principio, van ¿no? acordando de de todos los horrores que hicieron. Sí, dicen que no hay mal muerto, pero al cabo de un tiempo dicen, pero aquel. Y por ejemplo, en tus diarios, ¿tú cómo has gestionado el tema de nombrar a otras personas? A lo mejor, ¿has usado muchos nombres cambiados o no? Bueno, sobre todo con las mujeres, amigas, con las que tuve algún tipo de relación sentimental, yo les avisé que iba a publicar los diarios y les propuse 3 opciones. Te quito totalmente, te dejo con nombres y apellidos y con todas las circunstancias, tal como ocurrieron las cosas, o te cambio el nombre y además cambio rastros reales para que no sepan ni de dónde eres, ni qué profesión tienes, ni la ciudad donde nos vimos, para que seas irreconocible. Y curiosamente hubo casos de los 3 tipos. Me dijeron, no me importa, déjalo tal cual, cámbiame o sácame. Y siempre obedecí, salvo en los casos de mi primera y de mi segunda esposa, a las que no les pregunté nada, porque si no, no tendría diarios, si me Claro. hubieran dicho que no. ¿Y cómo son esas conversaciones, ¿no? Después de a lo mejor un tiempo sin hablar con esas personas con las que tuviste algo, ¿no? Y de repente Suelen ser telefónicas, llamarlas que es más fácil. Sí, pero aún así a mí también se pondría Sí. el corazón de una presión tremenda. Yo soy más cobarde que tú, yo creo. Sí, pero y después de publicados las cosas raras que pasan, algunas personas se ofenden por no estar. Sí, eso yo lo he hablado con gente también que ha venido aquí al hotel y que ha contado también historias personales que a veces me contaban, y eso coinciden todos, que hay gente que de la que cuentas a lo mejor algo tremendo y luego se te enfada porque le describes con un jersey amarillo y ellos jamás tendrían un jersey amarillo. Me hace muchísima Sí, gracia sí, esos sí, detalles. Sí. Un poco de vanidad, un poco inesperados. Sí, sí. Ajá. ¿Quiénes consideras que son tus escritores favoritos? Esto siempre es complicado, pero Sí, así a porque vuela es que pluma, eso va cambiando año tras año. día a día, diría. Sí, también. Ujú. Humberto Eco, lo has mencionado. Bueno, ya lo mencioné. Bueno, ya que este es el cuestionario Proust, que lo leí muy joven en México y un tomo tras otro. Pero en Francia me gustan muchísimo también Stendhal, que mencioné, Flaubert, Voltaire, que traduje su Cándido. En Italia, Calvino, Sciascia, Bufalino, Primo Levi muchísimo y Natalia Ginzburg. Pero Es aquí que me encanta. Tengo aquí podríamos irnos como por países. En Sí, sí, Rusia, sí. Tolstoy. En España, no quiero ser lo que en Colombia se dice lambón, entonces no voy a decir uno que empieza por P. Pero me gusta mucho, bueno, los obvios. Cervantes, Quevedo, Lope. Pero también más recientes, pues Galdós. Y más recientes, Javier Cercas, Joan Margarit. Dejémoslo así. Sí. ¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado? Tampoco tiene que ser
Napoleón o algo muy grandilocuente. Algo pues, histórico puede ser, aunque sea de andar por casa, como quien dice. Yo creo que el que realmente ha hecho aportes más sólidos al pensamiento y a la comprensión del mundo es Charles Darwin. El otro día leí en los diarios de Iñaki Uriarte, precisamente, Sí. en el epílogo, acaba de publicar el epílogo, ¿no? Y me hizo mucha gracia que comentaba que Darwin, o sea, que Karl Marx le había mandado y le había dedicado su obra, el segundo tomo, yo creo que del Capital o algo así. Se lo mandó a Se lo Darwin. mandó a Darwin para que viera que se lo había dedicado a él. Y cuando se murió Darwin, encontraron en su biblioteca el libro de Marx sin abrir las hojas. Eran hojas intonso. totalmente Sí. sería muy suyo eso, yo Sí, es creo. que de los pensadores que se consideran que en el siglo XIX pues cambiaron el mundo de alguna manera, Marx, o principios del 20 también, Marx, Freud y Darwin, yo creo que el único que sobrevive firme su teoría es la de Darwin. ¿Tienes un lema en la vida? No, francamente no. Y por último, que esta es la más, yo creo, dura, por así decirlo, es ¿cómo te gustaría morir? Sí, eso sí lo tengo bastante claro y mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero me gustaría morir muy consciente de que me estoy muriendo. Morirme dándome cuenta, como la última experiencia que puedo tener. Como que yo, bueno, haya habido algo previo, que yo pueda despedirme de la gente que quiero, que yo pueda dejar arreglados mis asuntos y además que sí, que casi hasta el último suspiro, para decirlo como con Buñuel, nada, esta va a ser mi última respiración y se acabó todo. Muy consciente de que me estoy muriendo, así me quiero morir. Es curioso esto que dices. Además, me ha hecho pensar, la verdad. Yo no sé si querría ser tan consciente, la verdad. No quiero en una UCI. ¿No crees en una UCI? No, quiero en la cama de mi casa. Bueno, ojalá de la mano de alguien que quiero Sí. mucho. O de varios que quiero. Tengo solo 2 manos, pero bueno. Sí. Y nada, dándome cuenta. Dándote cuenta. Pero qué importante es eso, porque Sí. el darte cuenta. Y no ser una carga. Eso es curioso. Además, es el tema de la vejez porque creo que vamos a ir viviendo mucho más, ¿no? Y Sí. al mismo tiempo el deterioro me da mucha angustia, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo se muere don Jorge Manrique en Las Coplas, que es cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos. Y él añade, y criados. Lo de los criados me parece menos importante. Es más secundario, ¿no? Pero estar cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos, yo de mis hermanas, estaría bien. Pues yo también, yo lo mismo, pero también con ayudante de cámara, si puede ser. Ya puestos a elegir, ¿no? Bueno, ya está bien, una enfermera al menos que me cambie el pañal. Antes de seguir charlando con mi invitado, con mi querido Héctor Abad Faciolince, un simple cambio de copa, de hielos, de limón, de gin tonic. Y también para comentaros que entre algunas de las cosas que estamos preparando para estos días va a ser un Q&A que el otro día lo comenté en Instagram, de preguntas y respuestas como el que hicimos en Navidad. Y nada, tengo muchas preguntas ya, pero aún hay tiempo y son más que bienvenidas, así que cualquier cuestión, disparad. Ahora seguimos charlando con Héctor. Todos tenemos 3 vidas, dicen, ¿no? La pública, la privada y la secreta. La privada se accede por invitación y la secreta no es el maldito asunto de nadie. Y tú, pues, te has saltado esto a la torera y acabas de publicar tus diarios en las que hablas de estas 3 vidas muy abiertamente. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo te has decidido a publicar algo tan
íntimo como tus diarios de toda una vida? Bueno, yo creo que, perdona, yo creo que lo pude hacer porque cuando los escribí, cuando empecé a escribirlos, tenía 27 años apenas, y en ese momento no tenía vida pública. Mi vida privada era bastante sosa y mi vida secreta tenía una mujer al lado muy confiable que nunca abría mis cuadernos. Entonces, de verdad, yo podía confiar en ella mucho más que en mí mismo y entonces podía poner en esos cuadernos todo lo que se me ocurría. Tal vez hoy en día me costaría mucho más, pero en ese momento, en 1985 y en los años 90 también, principios, yo podía escribir con mucha libertad, porque pensar en mi vida privada o secreta me resultaba muy, muy confuso. Yo solamente pienso bien escribiendo. Entonces tenía que escribirlo para poder entenderme. Y por eso ahí está todo. Y además, cuando escribes un diario, en el fondo escribes de una forma especial, ¿no? Distinta a todo. Es decir, escribes para ti mismo, pero en el fondo sabes que hay un público, ¿no? Aunque sea pensando si alguien leyera esto, ¿no? Es un proceso raro. Yo no. ¿Sabes? El público en el que yo pensaba era el Héctor viejo. Muchas veces en los diarios digo, Héctor viejo. Sí. Cuando leas esto a lo mejor ni te lo crees, pero fue así, te lo juro. Porque yo sabía que tenía mala memoria y ahora lo sé más y cada vez la tengo peor. Sabía que no me iba a acordar y le digo a ese Héctor viejo que ya casi lo soy, mira, esto pasó así, tal como te lo estoy contando. Entonces, como yo no los escribí de verdad para publicarlos, yo los escribí como un ejercicio de introspección y de comprensión. Y los escribí también para no enloquecerme muchas veces. Por eso pongo ahí lo peor de mí, para no enloquecerme. Eso lo dices en algún momento, dices, el diario es un conjuro contra mi locura. Sí. Que es una frase contundente, pero lo puedo entender y me siento familiarizado a veces con muchas cosas que dices y con muchos sentimientos que compartes. Por eso siempre he dicho que los diarios de escritores, que es un tema que me fascina leer, me parecen un tremendo acto de generosidad. Y para mí además se parecen la mejor compañía, porque te lo dan todo sin pedir nada a cambio. Pero además yo creo que, aunque estén mal escritos, y yo creo que los diarios muchas veces están mal escritos, yo creo que deben estar mal escritos, porque si están muy bien escritos son casi sospechosos. Sí. Quiere decir que estás haciendo un ejercicio de estilo, que tienes una voluntad de estilo, pero en los diarios no. En el diario la voluntad es de contar rápido lo que te pasa, lo que sientes, lo que te atormenta, para poder salir de eso, para poder ponerlo en blanco y negro y que te ayude. Entonces, y estos diarios, pues yo sí corregí, al menos la ortografía, las repeticiones muy, muy groseras de palabras o de puntuación, pero si no, en general prefería que fuera así una escritura rápida, una escritura no corregida, no automática, porque quería ser claro conmigo mismo, pero sí muy, no sé, como tempestuosa, como de afán. ¿Y qué te has encontrado al leer al Héctor joven? El Héctor viejo que se encontró al final, releyendo al Héctor joven, es sorprendente. ¿Te sorprendía mucho? ¿Te encontraste, te reconocías? A veces era muy incómodo el ejercicio de pasar en limpio todos esos cuadernos que eran más o menos como algunos, los iba pasando. A veces me sentía muy mal porque no tenía ni la conciencia a veces de lo que hacía sufrir a otras personas. A veces sí, pero a veces no tanto. Entonces, una de mis grandes dudas era, bueno, ¿y qué van a pensar mis hijos de esto cuando lo lean? Y lo que hice fue consultarles a ellos. Yo les dije, estos diarios pueden ser muy dolorosos, sobre todo por lo que yo hice sufrir a la mamá de ustedes, a tu mamá, a Irene en los diarios. Y mis hijos fueron muy generosos. Ellos me dijeron, bueno, ya no publicaste 2 novelas recientemente que no te gustaron. Si ahora tampoco publicas los diarios, pues muy mal.
públicalos, que nosotros no los vamos a leer. Y así pues pude seguir adelante. Me encontré con una persona que a veces soy yo, a veces me reconozco, pero un montón de detalles que yo ya no recordaba y a veces ya no soy ese, afortunadamente. La verdad es que yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué debían pensar o si te daba apuro que leyera esto gente muy cercana a ti o no, o temor a hacerles daño, como pasa a cualquier escritor, pero aquí con más motivo por el tema de ser tus diarios, algo tan personal, íntimo, incluso a veces compartes fogonazos o reflexiones muy rápidas que han pasado por tu cabeza y las plasmas y rendir justicia por eso, que todos hemos tenido esas dudas o esos pensamientos, me parece como un acto totalmente, yo digo, de generosidad y además de exposición. Me daba apuro por ti, ¿sabes? Sin conocerte, Sí. decía, qué acto pues de valentía. Yo no sé si sería capaz, bueno, ya te adelanto que no sería capaz. No sería capaz, para empezar, de plasmar por escrito lo que realmente al 100% pienso, porque a veces me daría hasta miedo. Tú en algún momento lo dices, que a veces haces como esa especie de acto mágico, ¿no? De escribir pensando que si escribes una enfermedad o algo así, te enfrentas a ello y puede desaparecer, ¿no? Sí, sí. Sí, yo tengo una relación un poco mágica con las palabras. Y hay personas que no nombran ciertos asuntos, no los mencionan y mucho menos los escriben porque creen que si no los escriben no van a pasar. No hablan del cáncer, no hablan de la muerte de un hijo o de una persona que quieren mucho. En cambio, yo pienso que si lo escribo no va a pasar. Yo tengo la superstición contraria. Y yo creo que a uno se le ocurren muchas ideas, muchos pensamientos con los que no puede estar de acuerdo, pero se le ocurren cosas horribles. El cerebro humano es muy raro, a uno se le ocurren cosas que uno piensa, pero ¿cómo se me ocurre? Yo a veces me doy golpes porque digo, pero ¿cómo se te ocurre siquiera pensar eso? Y lo pienso, y el maldito cerebro lo piensa. Pero un diario es un diario, como yo lo concibo, es un diario para entenderte y para entender cómo funciona la mente. Y entonces un diario es también un ejercicio de aprendizaje para un escritor. Si uno logra penetrar bien en la única mente que uno tiene a mano, que es la propia, porque sí, todos tratamos de leer las mentes ajenas, pero lo conseguimos a medias. Si uno no penetra bien en la mente propia como escritor, ¿cómo va a poder penetrar en la mente de los demás cuando los vuelva personajes? Entonces creo que es un ejercicio importante después para crecer y para poder escribir mejores novelas. Antes has dicho lo de que hay gente, yo entre ellos, que no pone por escrito la palabra cáncer porque le da miedo enfrentarse a ella, y tú al contrario. Es más, te diré que tú en algún momento tienes reflexiones en tu diario o entradas que empiezan con creo que voy a morir de cáncer de maldad. De maldad, o sea, que me parece una cosa ya totalmente flagelación en estado puro. Bueno, no me acordaba, pero no me parece mal. Y luego también tienes otras cosas que me hacen gracia, porque me siento identificado a veces. Dices, no me gusta la soledad porque soy muy mala compañía. Es casi un aforismo genial. Sí, bueno, mi mujer no vive conmigo. Yo creo que ella comparte esta opinión. A veces soy muy mala compañía porque me paso muchas horas callado. Sobre todo antes, a mí me costaba muchísimo trabajo hablar. Bueno, en esto aquí nadie puede estarme viendo, pero si me vieran, verían que yo no estoy mirando. Ya, a mí me ocurre lo mismo. Yo no miro a la gente al hablar. Y eso es de mala educación. Pero sí, es que si yo te miro o miro al técnico... te distraes. Sí, no puedo... No, yo me concentro con un bolígrafo en la mano muy bien. Como que de mi cerebro a la mano fluyen muy bien las palabras. Pero de mi cerebro a la lengua pueden fluir, pero casi que tengo que cerrar los ojos o no mirar la expresión de la otra persona, porque la expresión me hace pensar qué es lo que está pensando, qué es lo que
me aprueba, me desaprueba, se ríe, dice que soy idiota, dice que no está tan mal. Entonces no. Entonces por eso miro para el micrófono, ¿no? Hay algo muy recurrente en todo lo que has escrito. También te hablo de ese librazo que es El olvido que seremos, que es un libro que me han recomendado, regalado por todos lados, que es muy compartido y muy querido. Pero hay algo muy presente en toda tu obra que es la duda. Yo creo que eres una persona que duda, o sea, que tienes un poco de... te planteas muchas cosas, no estás seguro de casi nada, que eso creo es una virtud, una seña de inteligencia. Y eso me parece curioso, ¿sabes? Viniendo de alguien pues, que ha tenido tanto éxito con los libros, que van a hacer ahora una película, Fernando Trueba, del olvido que seremos, pues me he encontrado, leyendo tus diarios, me he encontrado mucho eso, muchas dudas, mucho examen de conciencia. Es curioso. Sí, sí, la duda yo diría que es lo que más me caracteriza. El escepticismo. Creo que etimológicamente escéptico es el que mira a todos lados. Y esto probablemente viene de que mi padre y mi madre fueran tan distintos, ¿no? Mi madre, que todavía vive y a los 95 años sigue siendo una mujer muy católica, muy creyente, que va a misa todos los domingos. Y mi padre, un agnóstico que quería ser ateo. Y entonces, de ahí, lo que decían los niños, yo creo que nacen para creer lo que sus padres dicen. Y si los padres te dicen cosas contradictorias, entonces los niños ya no saben qué creer. Si ir a la misa y creer lo que dice el cura, como quería mi mamá, o si ir a la misa, como mi papá me decía, ve a misa, no te preocupes, ve a misa, para que tu mamá esté contenta, pero todo lo que dicen es mentira. No vayas a creer nada de lo que dicen en la misa. Entonces, bueno, yo al final opté por creer más lo que mi papá decía, pero de todas maneras me quedó siempre la duda de que todo puede, de que no sé, de que nunca se sabe bien, de que lo que te diga el uno o el otro puede ser puesto en entredicho. Eso también lo dices en alguno de tus libros, que me pareció una reflexión interesante. Decías como que los ateos sois los que más creéis en Dios porque al final estáis todo el día dándole vueltas al tema, o algo así. Era una reflexión así como Por que... lo menos los que más pensamos en él. Eso, los o sea, como que más, que sí. los que estáis todo el día dándole vueltas y dices, al final parezco yo más, tengo más como diálogo con él casi, si existe o no, que un creyente. Eso me pareció curioso. Sí, yo creo que un ateo como yo puede tener muchos pensamientos teológicos, porque, no sé, en un caso como el que estamos viviendo esta semana en España, en Italia, en la China hace poco, ¿qué pasa con las pestes? Si los que creen en Dios, ¿qué pensarán de las pestes? ¿Que Dios las manda, como creían en el medioevo, para castigar a alguien? ¿Que Dios simplemente las permite? ¿Que es culpa de los hombres por comportarse de cierta manera? ¿Por qué? ¿Quién creó los virus, las bacterias? ¿Debemos combatir o no? Bueno, en fin, los ateos pensamos esas cosas. Te quería preguntar también por diarios que tú hayas leído, porque yo también soy un gran lector de diarios y quería saber cuáles son tus favoritos o tus escritores de diarios los que más te han influido quizá, o los que lees. Yo creo que yo había leído un libro de Lampedusa que se llamaba Escritos de Stendhal o algo así. Lecciones sobre Stendhal. Y él ahí hablaba mucho de los diarios de Stendhal, la vida de Henri Brulard. Y los leí y entonces ahí me gustaron. Tienen eso de los diarios que a veces pueden ser largos, pesados, repetitivos, pero de todas maneras me gustaron y dije, yo debería llevar unos diarios como estos. Yo no es que haya sido un lector fervoroso de diarios, pero sí he leído esos de Stendhal, como que me dieron el empujón para yo empezar los míos. Después he leído, por ejemplo, los de Gide, que tienen partes muy aburridas porque siempre habla de su digestión y de qué comió por la mañana y qué le cayó bien, qué le cayó mal. Pero a veces tiene... Pero esa parte prosaica a mí me divierte de algún modo. Sí, ¿no? Es importante, pero como si es todos los días hablar de la digestión, ya es mucho. Pero cuando dice que quiere seducir al hijo de un amigo que tiene 15 años, la cosa se pone más complicada. Sí. O los de André Gide también incluyen muchas aventuras que hoy lo llevarían a la cárcel.
Me gustan mucho los de Julio Ramón Ribeiro. Buah, La tentación del fracaso. Una Sí, maravilla. esos son buenísimos. Yo los empecé a leer este verano, no los conocía. Y este Ah. verano me los leí y wow. O sea, Sí. pues, su vida en París, su vida en Madrid, qué vida tan tormentosa y tan brillante por momentos. Sí, él es muy, muy brillante en esos diarios. Tiene partes que uno, bueno, realmente le ayudan, iluminan la vida. Ayer alcancé a pasar por una librería y compré, que no sabía que los habían publicado, los de Cioran. Acaban de publicar los diarios completos de Cioran y las páginas que abrí me gustaron muchísimo. Los de Kafka no los entiendo bien. Los cuentos de Kafka, las novelas me fascinan, los diarios. Había una entrada, ¿no?, de Kafka que tú haces mención en tus diarios que decía el día que, no sé si, una guerra y su entrada del diario era me voy a la piscina, ¿no? O algo así, me voy a la playa o algo así. Sí, a veces pasan Sí. esas cosas muy raras. Sí. Que mucha gente habla de los diarios de Pepys, cómo él veía, colgaban unos delincuentes en Samuel una Pepys, plaza. dices, ¿no? Sí. Que era muy bueno. A mí me lo recomendó Arcadia Espada, que son bastante escatológicos también y tienen... Sí, era capaz de hablar Sí. de todo. Sí. Me gustan mucho, que no son íntimos, pero son maravillosos, los diarios de Adolfo Bioy Casares sobre Borges, porque es un amigo que desde los 20 años o los 20 y pico años se da cuenta de que tiene otro amigo que es absolutamente genial. Y como se ven tanto, cada vez que vuelve a su casa o cada vez que Borges come en su casa, apunta las genialidades de Borges. Entonces me parece un acto de generosidad y de comprensión del otro también muy grande. ¿Aquí españoles te has leído alguno? He leído varios tomos de los de Trapiello. De hecho, bueno, abres con una cita de Trapiello. Hablo con una cita. He leído los de Job, José Carlos Job, Sí. que son muy bien escritos. He leído los de Iñaki Uriarte. Iñaki Uriarte. Esos son mis favoritos. Bueno, los de Iñaki Uriarte a mí me encantan, son perfectos, son fascinantes, pero son tan buenos que el único defecto es que son demasiado perfectos. Es decir, son muy buenos. Entonces, es un diario, creo yo, es un diario un poco como los cuadernos de Canetti, que son ideas luminosas, ideas muy profundas, pero no son un diario íntimo en ese sentido, son un diario de un escritor que hace un ejercicio de estilo muy elaborado, muy bueno, pero es decir, no son como los de Catherine Mansfield, que está enferma, desesperada, sin dinero y escribe a toda velocidad, o los mismos de Virginia Woolf, que... Sí, estos están más podados y son más finos, no está todo finísimos, volcado. Son casi libros de aforismos. Sí, pero tiene un sentido del humor y unas reflexiones. Y Sí. luego a veces parece como Woody Allen, luego parece Montaigne, luego parece... Los acaban de publicar en Francia y está teniendo un éxito tremendo. No, son inteligentísimos, eso sin duda. Y tiene ese toque que me gusta, de un autor escéptico, que duda de todo el mundo, que duda de sí mismo, que se ríe del mismo también. Sí. No, es que para mí su único defecto es la perfección. No, pero es verdad, antes lo has dicho, Sí. que efectivamente, que a veces quieres encontrarte algo más bruto, ¿no? Y no tan depurado, ¿no? Un poco eso. Pero bueno, eso tal vez lo digo para poder defender los míos, que son muy poco depurados. ¿Y los de Jules Renard los has leído? No los he leído. Pues a mí me parecen maravillosos. Cuando salga hasta aquí te los regalo porque me gusta compartirlo con la gente y te los llevas. Bueno, me encantaría. Y los de Pavese también me encantan, ¿no? Los de Pavese, sí. Tiene esa ventaja de que sabe cuándo se va a morir. Entonces sabe también cuándo se van a acabar los diarios. Te quería preguntar también por la figura, evidentemente, de tu padre, que es el protagonista del libro, la novela que antes te mencionaba, El olvido que seremos, que es preciosa. A tu padre. ¿Quién era tu padre? Cuéntalo para que los que no lo sepan. Bueno, mi padre sería un personaje muy oportuno en ese momento porque era un especialista en medicina preventiva y en salud pública. Creo que en este momento los salubristas, los especialistas en epidemiología, en prevención de enfermedades, son fundamentales. Él a lo mejor tendría muy buenas ideas ahora para prevenir este virus. De hecho, en El olvido que seremos yo digo
cómo en mi casa nos obligaban a larguísimas abluciones casi prequirúrgicas de lavado de las manos. Sí, y de hecho me acordaba leyendo el vídeo que haremos, hace poco lo leí, que estaba tu padre haciendo cuando tú eras niño, que tú lo acompañabas con el doctor aquel americano, El doctor Saunders. que ibais por barrios complicados de Colombia, haciendo lo que hace ahora, por ejemplo, Bill Gates, que es obsesión por el agua limpia. Por el agua limpia, por el tema de las la vacunas, cisterna, por el tema de... Sí, las alcantarillas. Eso, claro. todo eso que parece, a veces lo damos por hecho, pero que desde ahí es donde se empieza de verdad Es a fundamental. construir Sí. todo. Si no haces lo más básico, Sí. da igual lo que hagas después, da igual lo que les mandes para ayuda. Sí. Si eso no está... Sí, la sanidad básica es lo primero que hay que hacer y en lo primero en que debería invertir cualquier país si quiere volverse civilizado. Y tiene algo muy bonito mi padre, y es que él se dedicó a concebir y a combatir la violencia como una epidemia, como una pestilencia. Y hay algo muy bonito en muchos médicos que se dedican a combatir las epidemias, y es que ellos caen infectados por la misma enfermedad que están combatiendo. Es lo que pasó en China con este primer médico oftalmólogo que habló de esta neumonía atípica y lo censuraron y lo hicieron pedir perdón en público. Bueno, mi papá se dedicó a combatir al final de su vida. Antes había hecho campañas contra la poliomielitis y contra otras epidemias, pero se dedicó a combatir la epidemia de la violencia y cayó contagiado, digámoslo así, porque lo mataron. Y bueno, por eso escribí yo El olvido que seremos, para tratar de recordarlo más, de que mis hijos lo conocieran y de que otros lectores como ustedes, a lo mejor como tú, lo conocieran también en España. Además, me siento terriblemente identificado porque yo tengo con mi padre esa relación de la que hablas tú con el tuyo, una relación muy, muy afectuosa, incluso a veces... tú lo dices, ¿no? Lo que siento, lo que muchos niños sienten por mi mamá, yo lo siento por mi papá. Sí. Y a mí me ocurre, o sea, yo a los dos les quiero por igual, Sí. porque mi madre es la que primero oye los podcasts y si no me va a matar, pero es verdad que el tema de la dependencia telefónica, el hablar todos los días, ¿qué tal estás? Eso lo tengo más con mi padre que con mi madre. Mi madre es mucho más en eso despegada, quizá porque mi padre era muy, 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 siempre preocupón con todo, mi madre es más despegada. Y entonces yo tengo esa relación también con mi padre, muy, muy de hablar todos los días, de estar muy pendiente el uno del otro. Y me pareció muy bonito y cómo lo describías. Y además eso todo lo haces con un lenguaje muy luminoso, muy bonito. Es un libro que a todo el mundo le encanta porque es muy, muy enternecedor, sin ponernos cursis, pero es muy, te toca mucho la fibra sensible. Sí, hablar de personajes buenos o a los que quieres mucho tiene ese peligro, que casi estás en el límite de la sensiblería o de la cursilería. Yo me esforcé mucho porque no lo fuera, pero sí, yo tuve la suerte de tener ese padre. No un padre como el de Kafka, autoritario, que producía miedo, sino uno que me daba confianza, cariño, afecto incluso físico. Y bueno, literariamente no es una figura tan común. En general los padres son más duros. Claro, es que eso me gustó mucho, porque siempre estoy acostumbrado a leer historias muy tormentosas de figuras paternas, crueles, duras, y a veces parece que no se puede escribir de los buenos que han sido... Si tuviste la suerte de tener un padre bueno, parece que de lo bueno uno no sabe escribir porque no interesa tanto, y tú aquí lo haces fenomenal. Incluso esos recuerdos que tienes tú de cuando tu padre te querían llevar al colegio muy de pequeño, pero tú no querías ir al kinder, lo llamas, ¿no? Sí. Y como esa historia, esa me encanta. Bueno, no, yo pues iba al kinder, pero me atormentaba mucho, me aburría muchísimo. Siempre trataba de que el bus me dejara el bus para no tener que ir al bendito kinder. Y subía a despedirme de mi padre siempre y trataba de demorarme mucho para que el bus se fuera. Hasta que un día él se dio cuenta y bueno, se agachó, se puso en cuclillas y me dijo, pero tú de verdad no quieres ir más al kinder. Y yo no quiero ir más al kinder. Bueno, entonces está bien, te quedas, el año entrante entras. Y qué descanso, fue una cosa maravillosa. ¿Tú tienes hermanas o hermanos? Tengo un hermano. ¿Solo un hermano? Sí. Bueno. Pero tú tienes 5 hermanas, ¿no? 5 hermanas, sí. Una se murió cuando era muy joven, pero sí.
tuve 5, solo mujeres. De esa historia además me hace gracia porque tú cuentas que ese año no fuiste al kinder, pero dices, a partir de entonces, que tu padre además también era profesor, a partir de entonces nunca falté a una clase ni en la universidad ni nada. Ni nunca perdí una materia. Pero sí. lo que Sí. la educación tiene que estar basada también en la felicidad y en la alegría un poco, ¿no? Sí. Yo también soy escéptico. Yo creo que sí. Y casi siempre funciona. Puede que no funcione con todo el mundo. Algunas veces habrá que poner unos límites más estrictos y más duros. Pero el método que mi padre usó con nosotros, con mis hermanas y conmigo, fue ese, el de mucha tolerancia, mucha tranquilidad, mucho amor y mucha felicidad, ante todo. Y cuando pues a tu padre lo matan, tú eso ahí como pasado el tiempo, ¿cómo lo has digerido? Si es que lo has llegado a digerir. Hablábamos de digestiones pesadas. Entiendo que esto es una cosa de la que todos los días tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? por sobrellevarlo, ¿no? Sí. Bueno, si te fijas en los diarios, yo siempre pongo el 25 de agosto, que es la fecha del asesinato de mi padre, en rojo. Eso era como, hasta que publiqué El olvido que seremos, era como, no se te puede olvidar, tienes esta cuenta pendiente, algún día lo tienes que contar, algún día cuando tenías muy pocos años, no sé por qué demonios, tu padre dijo en público, yo voy a ser recordado gracias a mi hijo. Lo dijo mucho antes de que lo mataran. Y entonces yo, cuando lo mataron, en el diario mismo pongo, bueno, te prometo que voy a tratar de no ser indigno de ti ni de tu vida, y te prometo que de alguna manera te van a recordar, bien sea porque nosotros o mis hijos o nuestros descendientes van a ser buenas personas, o por algo más que yo no sabía qué era, pero que al final fue un libro con el que termino estos diarios, que es El olvido que seremos. Que claro, de todas maneras se llama El olvido que seremos porque también mi padre va a ser olvidado. Todos vamos a ser olvidados y todos nos vamos a morir. Pero intentamos combatir la muerte, el olvido de las personas que queremos mucho, porque intentamos combatirlo en nosotros mismos. No queremos que los que se nos murieron y queríamos tanto desaparezcan de nuestra mente. Nos parece un acto de ingratitud. Pero el hecho de haber escrito el libro también un poco me liberó de la memoria. No tanto de una memoria de afecto, porque esa la voy a conservar hasta que me muera, pero sí de la memoria del rencor, de la memoria del resentimiento, de la memoria de estar todo el tiempo mordiéndome o tocándome la herida en cualquier parte del cuerpo o del alma donde esté. Ese libro me produjo una gran tranquilidad. Ya lo hice, ya lo compartí, ya mis hijos conocieron al abuelo que no pudieron conocer, ya se lo presenté a muchísimos otros lectores en otras partes. Entonces, bueno, ya como que puedo respirar más tranquilo. Cumplí un poco la promesa que había hecho. De hecho, sigues, porque ahora se va a estrenar dentro de poco en España la película del olvido que seremos, que la dirige Fernando Trueba, y a tu padre le da vida Javier Cámara, ¿no? Sí, y bueno, hicieron un trabajo que a mí me parece maravilloso. La primera vez que yo la vi, no estaba totalmente terminada, faltaba la música de Preisner, que es maravillosa, del mismo que hizo la música de esta trilogía de los colores de Kieslowski, que es un músico estupendo. Bueno, faltaba eso y yo vi la primera vez la película detrás como de una cortina de lágrimas, no sabía ni qué pensar de esa película, estaba totalmente aturdido y no supe qué decirle a Fernando, ni a Javier, que estaban ahí. La segunda vez la vi y ya sí pude apreciarla como la obra de arte que creo que es. Es muy distinta al olvido que seremos. No se trata de hacer la copia de una película. Pero Javier, por ejemplo, logra encarnar mucho la alegría de mi papá. Es hasta el acento de mi papá porque habla en colombiano.
Pero ahí le ayudó tu hija, ¿no? Porque estaba sí, metida mi ahí. hija estaba metida de script y le corregía cuando se le salía alguna cosa peninsular. Todos los demás actores eran colombianos, sobre todo actrices, y lo hicieron muy bien. Y bueno, y ver cómo Fernando Trueba los dirigía, con qué cariño lo hacía. Era como el director perfecto por lo cariñoso, por lo alegre, por la defensa de la felicidad de la vida que él siempre ha tenido. Porque él ha escrito también películas que hacen reír muchísimo. La risa para él es muy importante. Él sabía que esta muerte era dolorosa porque también mi papá se reía muchísimo. Entonces yo creo que hace una película. Espero que, bueno, yo no soy el mejor para juzgarla porque estoy muy cercano, pero también podría ser el peor para juzgarla y decir que es horrible y que no se parece a mi libro. Y no se trata de eso. No sé, él logra hacer algo distinto porque no se puede meter todo un libro en una película. Se puede meter más cosas, otras cosas, algo distinto, pero a mí me parece precioso. Tengo muchas ganas porque además me parece Fernando Trueba una mente muy interesante y su hijo Jonás también, que también es director de cine. Sí. Me gustan mucho. A ver, les invitaré al hotel también, si se portan bien. Sería buenísimo. Ambos son personas, pues, son de lo mejor que yo he conocido. Conseguí nuevos amigos, Javier, Cristina y Fernando, nuevos amigos, a una edad en que es más difícil conseguir amigos. Y después de estar aquí en el hotel, voy para la casa de ellos y me voy a poner una mascarilla porque me da miedo contagiarles algo, porque ya los quiero cuidar como si fueran mis propios hermanos. Sí. Seguro que os quedan muchas cenas en la Castela por delante, que me dices que os gusta cenar ahí. A mí también me encanta ese restaurante, lo recomiendo mucho por aquí. Fernando me llevó por primera vez a ese restaurante. Ahí conocí a David Trueba, que hizo el guión de la película. Y desde entonces, cada vez que vengo a Madrid, voy a cenar a la Castela. David Trueba también me encanta todo lo que ha escrito y su sensibilidad para hacer cine también me encanta. Sí. Al final de tus diarios hay una reflexión que justo también has mencionado hace poco en una entrevista que te he leído, que me encanta, que es de la poeta Szymborska, ¿no? Sí. Y dices, la vida no es un ensayo, siempre es un estreno. Y lo que haga se volverá siempre lo que hice. Sí. Y me parece muy, muy potente esa reflexión, y además creo que de algún modo resume tus diarios, ¿no? Lo que fue presente se llama, porque es eso, lo que haces automáticamente ya es lo que hiciste. No hay ensayo, no hay prueba y error. Sí. Es estreno, todos los días es un estreno. Y hoy en día, ahora mismo con el tema de la epidemia, yo creo que hay que tenerlo más presente que nunca, ¿no? Sí, yo por eso concibo mis diarios como algo que hay que corregir poco, porque se parece mucho a la vida. Entonces casi que tienes que publicar el borrador, porque la vida siempre es un borrador. Nunca vas a poderla corregir. Yo corrijo mucho mis novelas, corrijo incansablemente. Ya casi va para la imprenta y pido todavía que me corrijan algo porque están llenas de errores. Y después de publicadas todavía quisiera corregirlas. Pero los diarios, a no ser cosas garrafales y no intencionales, me parece que se deben parecer a la vida. Son un borrador. Hay un montón de fallas. Hacemos lo que no debe ser muchas veces en la vida. Y esa es la vida que tuvimos y que tenemos y con la que cargamos. Y no hay otra. Es esa, la que vivimos. Y la que apuntamos a veces. Ha sido un placer tenerte aquí, Héctor. A mí además me hace especial orgullo que tenerte aquí en el hotel, alguien que he leído con tanto interés y con tanto, por si lo puedo decir sin caer en cursilería, deleite, porque de verdad tienes una escritura muy luminosa y luego aparte creo que tienes ese toque alegre y feliz en alguien que a lo mejor lo ha podido pasar mal como lo pasaste tú, pero escribiendo eres muy luminoso, por así decirlo. Y para mí es un orgullo haberte tenido aquí y lo he pasado estupendamente hablando de todo esto y sometiéndote al cuestionario Proust, del que has salido con buena nota, te diré. Bueno, y al cuestionario anterior que me interesó mucho pensarlo y contestarlo.
Y es un gusto estar en este espacio, en este hotel tan bonito. Y como yo también soy bibliófilo, envidio mucho lo que hay acá y me sentí como muy a gusto rodeado de estos amigos tuyos, de estos libros y de estos cuadros maravillosos. Muchas gracias. A ti, Héctor.